Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Muy bien, estamos en Romanos 12 y vamos a ver solamente 2 versículos. Vamos a tomar el tiempo para ver 2 versículos, el versículo 1 y 2. Te voy a invitar entonces a que vayas a la escritura y vamos a leer juntos Romanos 12, 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a dejarlo hasta allí. Y vamos a hablar acerca de lo que significa estar viviendo en el altar. Y antes de entrar propiamente en el texto, estaba leyendo una cita, una frase de David Brainerd. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado la vida de David Brainerd. David Brainerd fue un misionero, un joven misionero, que estuvo trabajando con los indios Delaware en Estados Unidos. Y tuvo un ministerio muy fructífero, pero muy corto. Murió a los 29 años. Murió de tuberculosis. Y solamente estuvo 3 años sirviendo entre los indígenas, pero particularmente con la tribu de Delaware, tuvo 1 año donde se formó una comunidad de más de 100 indios que después se cambiaron y fue una iglesia que creció. Pero la cita en el lecho de muerte, según lo escribía Jonathan Edwards, que fue la persona que lo recibió en su casa para pasar los últimos meses de vida, y dice, está muriendo y dice él: mi cielo es agradar a Dios y glorificarle, darle todo a Él y ser completamente consagrado para su gloria. Yo no voy al cielo para recibir un ascenso, sino para dar honra a Dios. Y la palabra que se me viene a la mente cuando escucho esto y cuando veo el deseo de este hombre es consagración. Consagración significa básicamente ofrecer una persona, lugar o cosa a Dios para su uso. Y este joven, David Brainerd, duró 7 años enfermo. De hecho, salió de la escuela, quería ser pastor, no pudo titularse como pastor y fue ordenado misionero. Pero ya estaba enfermo. Y durante las largas cabalgatas que se aventaba en el bosque, en el frío, tuvo mucho sufrimiento, al grado que ya no podía predicar. Y entonces va a la casa de Jonathan Edwards, allí lo recibe, pasa los últimos meses. Lo está cuidando la hija de Jonathan Edwards, de 17 años, se llamaba Jerusha. Se muere David Brainerd y a los meses muere la hija de Jonathan Edwards porque se contagió mientras lo cuidaba. Pero ver un hombre que dio su vida y que tenía esta pasión para decir, para mí el cielo es agradar a Dios, es glorificarle, es darle todo a Él, es ser completamente consagrado para su gloria. Y ver el cielo no como un ascenso, sino la oportunidad de honrar a Dios. Eso es consagración. Y esa palabra es bien importante porque hemos estado viendo por varios meses ya 11 capítulos donde Pablo nos habla del poder de Dios para salvación, lo que significa el Evangelio. Y nos ha hablado de la gracia, nos ha hablado del estado, la condición de todos los hombres, donde todos necesitamos un Salvador, donde todos estamos perdidos. Nos ha hablado de la justificación que hemos recibido y cómo la gracia por medio de Jesús nos ha dado acceso a su presencia y cómo podemos estar firmes en ese lugar de gracia. Y donde
podemos desde ese lugar ver un propósito en el sufrimiento, un propósito en las pruebas y aún gozarnos sabiendo que Dios usa todas esas cosas para moldearnos y para formarnos, para que estemos preparados a esa gloria que Él nos ha asegurado en el futuro. Y terminábamos la semana pasada en el capítulo 11 y veíamos lo que cantábamos, la sabiduría de Dios. Capítulo 11, verso 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y a lo mejor pudiéramos vamos a decir, cerrar ahí en ese capítulo el libro de Romanos y nos vamos gozosos, celestialmente hablando, en los lugares celestiales, ahí nos quedamos. Pero Pablo no hace eso. Pablo, después de estos 11 capítulos donde nos ha mostrado todas las riquezas, todo lo que Dios ha hecho, ahora va a pasar a asuntos más prácticos. Va a pasar a mostrarnos qué significa en la práctica todas estas cosas que nos ha mostrado. Y es bien importante porque Pablo normalmente hace esto en sus cartas. Nos da aspectos teológicos, nos enseña las razones que tenemos para vivir una vida diferente. Nos enseña o nos muestra los indicativos, nos da hechos y después pasa a los imperativos, a las instrucciones, aquellas cosas que como consecuencia de lo que nos ha enseñado deben ser una realidad en nosotros. Y Pablo va a pasar de esta teología a la práctica. Lo que Pablo quiere y que Pablo sabe es que nosotros debemos entender que el Evangelio no solamente es importante conocerlo, no solamente debemos ser capaces de comprender las verdades del Evangelio y compartirlas, sino que debemos vivirlas. La buena teología, ahora que está de moda, todo el mundo es teólogo en internet, ¿no? La buena teología nos debe llevar a tener una vida piadosa. La palabra de Dios, las verdades de Dios tienen un efecto en nuestra vida o deben de tener un efecto en nuestra vida. Un pastor dice que ahí básicamente, dice, Pablo nos va a llevar a donde la llanta toca el pavimento. Aquí es donde caminamos todos los días. Ahora sí, donde se dice, a ver si como roncas duermes, ¿verdad? Sabes mucho, entiendes el Evangelio, conoces las verdades de Dios. Vamos a ver tu vida, mi hermano, ¿cómo andas? Y Pablo lo que va a hacer, Pablo comienza entonces con esta idea en mente, porque en el versículo 1 lo primero que dice, así que, si tú tienes otras versiones como la Nueva Traducción Viviente, la NBI, NBLH, LBLA, otro tipo de traducción, te vas a dar cuenta que en lugar de decir así que, dice por tanto. Y cuando tú veas un por tanto, un porque, un pero en la Biblia, siempre es importante detenerte y ver a qué se está refiriendo. Y Pablo, por 11 capítulos, nos acaba de mostrar las glorias del Evangelio y comienza el versículo 1 diciendo, así que, por tanto. Y Pablo lo que está haciendo es recapitular y decir, todo lo visto anteriormente, todas estas riquezas que han compartido necesitan tener un efecto. Y dice, por tanto, o así que, hermanos, está dirigiéndose a toda la iglesia. No tenemos que decir hermanos, hermanas, ¿verdad? Hermanitos, hermanitas, no, hermanos, estamos todos allí. Y hace una petición, le ruego. Pablo lo que va a hacer es que va a hacer una petición, pero no la está haciendo como un imperativo, no está diciendo como te ordeno. De hecho, la palabra cuando dice te ruego, lo que está haciendo es que está básicamente diciendo acompáñame. La palabra es te pido que vengas, que junto conmigo lo hagas. Pablo no está dando una orden, está
haciendo una invitación, un ruego, una petición. Dice, le ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuál es la petición? Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Ahora, es extraño que haga esta petición Pablo, porque Pablo lo que está diciendo es que basado en todo lo que Dios ha hecho, nosotros tenemos que considerar la petición de Pablo, que es entregar nuestro cuerpo. Y quizá para nosotros no tenga mucho sentido, pero te voy a mostrar la importancia de lo que está diciendo Pablo. Pablo básicamente lo que está diciendo es, entrégale todo a Dios. A veces en el mundo cristiano hay personas que asumen que lo que le rendimos a Dios es nuestra alma, nuestro espíritu, pero no el cuerpo. Pablo lo que está diciendo es, todo tu ser, el cuerpo incluido, tienes que entregárselo a Dios. Todo tienes que dárselo. Y la idea que tiene en mente básicamente es que todo nuestro ser tiene que ser afectado por las verdades de la palabra de Dios. Y eso incluye el cuerpo. Cuando dice ahí, quiero que veas que Pablo hace algo. Versículo 1 dice, por las misericordias. Pablo usa un plural. Pablo está pensando, la misericordia de Dios es tan grande y tan multiforme que la pone en plural y dice, son muchas las misericordias que hemos recibido. Dios nos ha mostrado su misericordia de diferentes maneras y las pone en plural. Y dice, considera todo lo que Dios ha hecho para que tú entonces puedas consagrarte a Él. Ahora, particularmente si recordamos en el capítulo 8, cuando vemos la seguridad que Dios nos da de su obra completa en Jesús, cuando terminas el capítulo 8 en esos versículos 39, por ejemplo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando estuvimos tocando esos pasajes, veíamos que Jesús nos da una malla de seguridad, ¿no? Como creyentes sabemos que podemos tropezar, como seres humanos sabemos que fallamos, pero Dios nos ha puesto esa malla de protección para que nosotros estemos seguros y nos dice, nada me puede separar, nada te puede apartar de mi amor. La manera en que yo te he amado, la obra que yo he hecho es para que tú tengas seguridad. Y Pablo, pensando en esa seguridad, es que les dice en el capítulo 12, les ruego por las misericordias de Dios. Considera la manera en que Dios te ha rescatado, considera la manera en que Dios te ha amado. Pablo puede haber dicho, te ordeno que tengas en mente el juicio de Dios para que hagas esto. Pero Pablo no usa el temor, aunque nosotros a veces lo usamos. A veces como papás, a veces como pastores, a veces como creyentes, queremos que la gente se mueva por el miedo. Pero Pablo no está moviendo a la gente por el miedo. Considera las misericordias de Dios. Te ruego para que pienses en todo lo que Dios ha hecho, la manera en que Dios te ha amado, todas las cosas que Él ha hecho para que tú tengas seguridad. Y entonces te rindas a Él. Pablo enfatiza ese plural. Y lo que quiero, un principio importante que quiero compartir contigo para que mantengas siempre en mente, es que la vida cristiana debe surgir de quién es Dios y lo que Él ha hecho. Nosotros no somos cristianos para ganar la gracia de Dios. No somos cristianos que hacemos cosas buenas para ganar el favor de Dios, sino porque Dios es bueno y nos ha manifestado su misericordia, su gracia. Es que nosotros vivimos, como dice Efesios 2:10, para hacer buenas obras que Él preparó de antemano. La vida cristiana surge de quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Y toda nuestra respuesta diaria, cotidiana, nuestra forma de vivir tiene que nacer de esa verdad, de lo que Dios es y de lo que Dios ya ha hecho en nosotros. No hacemos nada para ganar el favor de Dios, no hacemos nada
para ganar el cielo o el perdón de Dios o su aprobación, porque también Efesios dice que ya fuimos aceptos en el amado. Tenemos confianza con Dios. Pablo está enfatizando por eso: te ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos. La palabra presenten, Pablo ya lo usó en Romanos 6, 3 ocasiones por lo menos. Si vas al capítulo 6, en el verso 12, dice: no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 19, hablo como humano por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Y Pablo está diciendo: mira, una vez que tú consideras todo lo que Dios ha hecho, una vez que tú ves cómo ha disfrutado y cómo ha recibido las múltiples misericordias de Dios y su gracia, te ruego para que vayas y presentes lo que eres, lo ofrezcas a Dios, que lo ofrezcas. En capítulo 6, cuando dice presentar, el contexto es militar. Si te acuerdas, era como presentar armas. Llegabas y presentabas tus armas como instrumentos. Pero dice: preséntalos a Dios como instrumento de justicia. Pablo tiene esa misma idea, dice: presenta tu cuerpo. Pero ¿cómo lo debes de presentar? Regresa al capítulo 12. Presenten sus cuerpos ¿en qué? Sacrificio vivo. Y otra vez, el cuerpo, amados, cuando dice el cuerpo, es todo nuestro ser. No dejamos nada fuera. No dejamos nada fuera del alcance de Dios. Sé que cuenta la leyenda que en una iglesia que está por el Soli, tiene una escuela y un local y gasolineras y todo. Cuando recién compraron el terreno, ¿por qué se ríen? Cuando compraron el terreno, fueron comprando los terrenos aledaños, pero había una persona que no quería vender el terreno. Un terreno, y era un cuadro, una partecita por allí. Y batallaron muchísimo, porque esa persona no quería vender su terreno. Ahora, imagínate que tú tienes, no sé, N hectáreas, pero en el centro tienes a una persona que tiene 10 metros cuadrados de propiedad. Aunque tú seas el dueño de todo, esa persona va a tener el derecho de cruzar por tu construcción o tu terreno para ponerse en su terreno. Así es con Dios. Cuando nosotros nos rendimos a Dios, necesitamos darle todo. No debemos dejar un espacio, un rinconcito en el cielo, no, un rinconcito en tu corazón, en tu área, en tu mente, donde Dios no tenga el señorío. Y dice: hermanos, entreguen su cuerpo. Yo puedo decir que soy puro en el espíritu y que, como algunos griegos decían, la carne es mala. Entonces la carne siempre va a agarrar para el monte. Pero mi espíritu es perfecto. Entonces Dios no le importa que yo me deschongue, porque en el espíritu soy perfecto. Pablo dice: entrega tu cuerpo. Dios nos quiere completitos. Y no solamente nos dice que entreguemos el cuerpo, dice que nuestro cuerpo lo entreguemos como un sacrificio vivo. Ahora, cuando Pablo usa esta imagen de un sacrificio vivo, tiene en mente el lenguaje del templo. Cuando tú ibas y ofrecías un sacrificio al templo. Ahora, había diferentes tipos de sacrificio. Y la imagen es: tu cuerpo es ese sacrificio vivo, porque no lo matas y se queda ahí y se consume, sino que se consume cada día, porque estamos vivos. De hecho, es lo mismo si tú te acuerdas en Lucas 9:23. Jesús dijo que el que le quisiera seguir tenía que hacer ¿qué? Tomar su cruz una vez
cada día. Cada día. Niéguese a sí mismo. Cada día. Ese es el sacrificio que Pablo está pidiéndole a los romanos. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo. No, considera, porque Jesús mismo fue un sacrificio vivo. Jesús fue y voluntariamente se ofreció. Fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y no solamente eso, ¿qué está haciendo Jesús el día de hoy? Está intercediendo todavía por ti y por mí. Sigue intercediendo por nosotros. Pablo dice entonces, ofrézcanse voluntariamente, considerando todo lo que Dios ha hecho como un sacrificio vivo. No solamente quiere un sacrificio vivo, quiere un sacrificio vivo santo. ¿Qué es santo? Apartado para Dios. ¿Qué significa que está apartado para Dios? Para uso exclusivo de Dios. Tú y yo somos comprados y a veces no pensamos mucho en eso. Pero Jesús no solamente nos salvó, Jesús nos redimió. ¿Y qué significa redimir en los términos del mercado de esclavos? Nos ha comprado, le pertenecemos. Y a veces pensamos que Cristo murió por nosotros para que fuéramos libres. Y libre significa hacer lo que nos dé la gana, pero ya somos salvos. No. Fuimos redimidos por Cristo, le pertenecemos a Él. Y dice, quiero que sea un sacrificio vivo, pero que sea un sacrificio santo. Y no solamente santo, ¿qué más dice? Agradable a Dios. Tú y yo podemos agradar a Dios, aunque a veces no nos agrademos a nosotros y a veces no le agradamos a la gente. Pero para Dios somos agradables. En Cristo somos aceptos. Jesús nos ha dado la posibilidad de que delante de Dios podamos entrar con confianza sabiendo que Dios nos acepta en Él. Y Pablo dice, vas a hacer voluntariamente este sacrificio todos los días con tu cuerpo, donde quiera que andes. Va a ser un sacrificio santo porque es para uso exclusivo de Él y es un sacrificio agradable. ¿Qué significa agradable en ese sentido? Que busca honrar, que honra el carácter de Dios. Lo que decía David Brainerd, lo que decía ahí, dice, yo no voy al cielo para dar un ascenso, sino para dar honra a Dios. Eso es lo que quiero. No se me olvida a mí en el libro de Nehemías, cuando Nehemías ora a Dios y dice, Señor, mira cómo está tu ciudad, está destruida, dame gracia para ir, que me den la oportunidad de reconstruir los muros. ¿Para qué? Para que vean la ciudad, porque queremos reverenciar tu nombre. Nehemías lo hizo para la gloria de Dios. No lo hizo porque quería que la ciudad otra vez estuviera llena de turistas y la economía creciera. Lo hizo para dar gloria a Dios. Y cuando tú y yo vivimos con esta idea en mente, de no solamente de ser un sacrificio vivo, de ser santo, sino de ser agradable, nuestro objetivo es que Dios reciba la gloria. Nuestro objetivo es que Dios sea glorificado en nosotros. Al final de cuentas, ¿para qué hemos sido creados? Para su gloria, para la gloria de Dios. Y Pablo dice, mira, necesitas ser vivo, santo, agradable. Y esa es, decíamos, la característica de querer agradar en todo. Ahora, si vas a 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, Pablo nos da esta idea. Y él está hablando de cómo se han comportado él y otros de los ministros en Tesalónica. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. ¿Cómo? No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo hablaba, los discípulos hablaban, no para agradar a la gente, sino para agradar a Dios. Dios es el que prueba, Dios es el que conoce el corazón. Entonces,
Pablo quiere que nosotros nos anima para que consideremos las bondades de Dios, nos ofrezcamos voluntariamente en vista de todo lo que Dios ha hecho, en vista de lo que Dios es, y nos presentemos como sacrificio vivo, santo y agradable. Esa es la vida cristiana. La realidad es que esta es la vida cristiana. Ahora, no significa que esto sea fácil. No significa que esto sea fácil, pero tiene mucho sentido. Mira lo que dice Pablo al final del versículo 1. Santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Algunas versiones la NBI pone espiritual. La palabra es lógicos. Pablo dice, el hecho de que tú hagas esto es completamente apropiado a la luz de lo que Dios ha hecho. El hecho de que tú te rindas a Dios, de que te entregues completamente para vivir para su gloria, es racional. Tiene todo el sentido del mundo. En vista de sus misericordias, este culto, la palabra es latreio, que es servicio en el templo, este culto tiene toda lógica. Es lógico. Es tu culto racional. No estamos aquí adorando a Dios por emoción. Ahora, no me malinterpreten. No está mal la emoción, pero estamos aquí porque entendemos los hechos. Dios nos ha amado, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y por su gracia fuimos transformados, aceptados, perdonados y puestos en la familia de Dios. Si Dios nos ha dado todo eso, ¿no tiene sentido que nosotros vivamos para agradarlo? De hecho, lo irracional es hacer lo contrario. Es ser completamente malagradecidos. Eso no es lógico, no tiene sentido. Pablo dice, este es tu culto lógico, es racional, es completamente apropiado hacerlo. Y sabemos que no es sencillo, sabemos que no es fácil, porque esto requiere una transformación radical. Se requiere una transformación radical en las personas. Ningún hombre por su propia voluntad, ningún hombre por proponérselo puede hacerlo. Ahora, les voy a contar un hecho científico. No sé cuántos de ustedes hayan visto el escarabajo Hércules. Hay escarabajo Goliat, hay el escarabajo Hércules, el escarabajo gigante. El escarabajo Hércules tiene la particularidad de que levanta 850 veces su peso. Bueno, eso dicen. Es como si yo levantara 9 elefantes. Ahora, el escarabajo es 17 centímetros, llega a crecer. No se lo han visto, tiene un cuerno, ¿no? Salió en la película de Bichos. Empieza con una larva muy pequeña, muy chiquitita. Tarda 2 años entre larva y pupa, y después de 2 años se convierte en escarabajo, crece hasta 17 centímetros. Y es una cosa horrible. O sea, es un gusano gordo, y luego la pupa está muy fea, pero hay una transformación radical. De repente sale un insecto horrible todavía, pero muy grande ya. No es como la mariposa que va a salir algo bonito. Sale algo que está feo todavía, pero grande, fuerte. La mariposa estaba muy trillada, así de que escogió otro insecto. Pero el punto es que hay una transformación radical. 2 años, empieza con un gusano pequeño y sale este animal, este insecto, por una transformación. En nuestra vida, nosotros como seres humanos necesitamos una transformación radical para vivir de esta manera. Y Pablo lo sabe, y por eso nos llama a que adquiramos ese entendimiento de que vivir este estilo de vida requiere una transformación radical en nosotros. Versículo 2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, Pablo comienza diciendo primero, no se conformen a este siglo. La palabra que usa es aion. No dice no se conformen a este mundo, no se conformen a esta creación. Pablo ve la historia de la salvación y sabe que este siglo va a terminar y viene el siglo venidero.
tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Este es este siglo y el que viene es el siglo venidero. Ahora, ¿cuál es el siglo venidero? Es la venida del Señor y la restauración de todas las cosas. Por eso decimos, estamos en el último tiempo, en los últimos tiempos. Ok, Pablo dice, amados, necesitamos no conformarnos a esta era, porque esta era es una era que ha sido distorsionada tremendamente por el pecado de la creación original. De tal manera que lo que Dios creó al principio, que era bueno, que era perfecto, fue distorsionado por el pecado terriblemente, y en esta era se vive bajo la idea falsa de que este es el modelo original. No te conformes, la palabra es esquematizo, no te amoldes, no tomes la forma, no aceptes los patrones de esta época que están distorsionados. Y en esta época los valores que vas a encontrar es que el mal está presente, el egoísmo está presente, la avaricia, el engaño, la violencia son las cosas comunes. Alguien estaban mandando memes de los macheteros. En lugar, el logotipo de los naranjeros, pero le ponen los macheteros de Hermosillo, haciendo alusión a la violencia que se ha desatado en Hermosillo. El punto es este: Pablo dice, no te conformes a la forma, a la perspectiva que tiene la época actual acerca de la vida, del mundo y las cosas que hay en él. Mucha gente, aún dentro de la iglesia, asume que los valores de este mundo deben ser las preocupaciones de los creyentes. Y eso incluye el éxito personal, eso incluye el éxito en los negocios, eso incluye una reputación, hacerse de un buen nombre. Pero Pablo dice, no te conformes a esas cosas, porque este es el siglo cuyos valores están distorsionados por el pecado. No vivas conforme a ellos. Otra vez, tienes que vivir de una manera radical. Cuando tú ves el contraste que hace Juan, si vas a Primera de Juan, al capítulo 1, te das cuenta que básicamente hace un contraste entre luz y tinieblas. Primera de Juan, 1:5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, otra vez recuerda, dice, no te conformes a este mundo. Ya ofreciste tu cuerpo, ya ofreciste todo tu ser. Y eso puede ser cosas triviales, pero ¿cuántos de ustedes, cuando se suben al carro, pueden mantenerse en el altar? Quiero saber si soy el único que tiene planes perversos mientras maneja, planes malvados. Voy manejando y de repente el de enfrente se me atraviesa y no me deja pasar. Le digo, ¿qué pasa si lo choco? O viene un camión y se me pega y me viene, lo traigo así en el espejo retrovisor, nomás veo aquí la marca en la parrilla. Digo, ¿y si freno? ¿Alguien más tiene planes malvados o nada más yo? ¿Cuántos de nosotros en las cosas cotidianas de nuestra vida, en los diferentes ámbitos donde caminamos, podemos decir que no nos hemos conformado al mundo? ¿Cuántos de nosotros, mamás, papás, tu hijo no te obedece? Ya, ahí lo voy a dejar, ya se le quitó la sorpresa. ¿Cuántos de nosotros reaccionamos de una manera que no reacciona el mundo? ¿Cuándo nos ofenden? ¿Cuándo no están de acuerdo con nosotros? ¿Cuando pensamos que la gente nos está faltando al respeto? David, trabajamos juntos. Él me ha visto en acción en las discusiones que tengo en la oficina. Y de repente salgo y digo, debí de haberme quedado callado mejor. Trabajo 45 horas a la semana con pura gente incircuncisa.
Entonces, imagínense, ¿cuántos de nosotros podemos realmente mostrar que estamos en el altar como sacrificio? Que nuestra mente no está conformada con los valores o antivalores de este mundo. Pablo dice, se requiere una operación radical. No te conformes a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Dios hace una obra en nosotros, necesitamos ser transformados. Y mucho de ese trabajo, todo el trabajo es interno, pero mucho de ese trabajo viene en nuestra mente, en la manera en que pensamos, en la manera en que nos vemos, en la manera en que vemos a los demás, en la manera en que vemos a Dios. Y Dios está trabajando con su Espíritu Santo y a través de su palabra para que tú y yo podamos cambiar nuestros lentes y ajustarlos a los que Dios tiene para ver las cosas como Él. Y es una operación que Dios hace en nosotros. Ahora, es una operación donde ciertamente participamos. Dios no me va a llevar arrastrando a la santidad. Dios me invita a que yo participe. Por eso le dice, no te conformes, sino sé transformado. Ahora, si tú vas a la Escritura, por ejemplo, 2 Corintios 3:18. Ve a 2 Corintios 3:18, por favor. Rápido, porque nada más me quedan 40 minutos. (3:18) dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo opera en nuestra vida para que ese reflejo de la gloria del Señor se manifieste en nosotros de una manera más clara cada vez. Dios opera en nuestra vida para que así sea. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo se ve esto? Ve a Efesios 4, por favor. Efesios 4, verso 23. Y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mira lo que dice el 25, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítese de ustedes, ¿qué cosa? Toda amargura. ¿Saben lo que es la amargura? ¿Saben? Quítese toda amargura. Enojo. ¿Saben lo que es el enojo? Quítese el enojo. ¿Qué más? Ira. Gritería. ¿Saben lo que es gritar en la casa? Gritería, maledicencia y toda malicia, y léanlo en su casa. Todo lo que falta, porque la lista está grande. De hecho, váyanse a Colosenses capítulo 3. Y en el verso 16 vas a ver algo muy similar. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, etcétera, etcétera. Luego entra lo bueno, maridos, ¿no? Amen a su esposa, mujeres, sométanse a su marido, laven los trastes. No, eso no. Ok. El punto es este: Dios, cuando habla de ser transformados, está hablando que esa transformación no solamente es en nuestra mente y en nuestro interior, sino que nuestro cuerpo es afectado por ella. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que vivimos. Dios quiere que tú y yo manifestemos esa transformación. Y amados, esa es la vida cristiana. Es ir avanzando en la santidad en nosotros. Y creemos en la gracia de Dios definitivamente. Creemos en la seguridad de salvación definitivamente. Creemos que puedes ser salvo, estar seguro de tu salvación y vivir continuamente en pecado. No, eso no podemos creerlo.
Una cosa es que tú entiendas el Evangelio, una cosa es que tú conozcas los términos y sepas las respuestas, pero lo que Dios busca es que vivas el Evangelio. Y tú y yo tenemos ese llamado a vivir de acuerdo al llamamiento que el Señor nos ha hecho. Pablo dice, necesitas ser transformado. Y esto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, cuando veas las palabras ¿para qué? También es importante. Dice allí, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de su entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Cuando tú estás siendo transformado, cuando tú eres transformado en tu interior, entonces tú ya puedes discernir la voluntad de Dios. Tú ya puedes saber qué es lo que Dios quiere. Tú ya puedes conocer los planes de Dios. Tú puedes entender lo que Dios está haciendo. Y dice allí que una vez que podemos entenderla, entonces cooperamos con Él en lo que Él está haciendo. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando la voluntad de Dios y a veces la buscamos fuera de Dios? ¿Cuántos de ustedes dicen, es que hay una puerta abierta por aquí? Es que siento paz por acá. Es que tengo todas las facilidades de este lado. Es que la palabra de Dios dice una cosa, pero está de pechito, ¿no? La Biblia dice que tenemos que conocer la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la buena voluntad de Dios? Es agradable y es perfecta. ¿A quién? ¿A nosotros? No, a Dios. Lo que hacemos, asumiendo que es la voluntad de Dios, tiene que agradar a Dios. Tiene que ser conforme a quien Dios es. No puedo, aunque haya puertas abiertas, o aunque tenga una corazonada, o aunque tenga paz, hacer las cosas si de antemano sé que estoy contraviniendo lo que Él explícitamente me ha dejado en su palabra. Sea un trabajo, sea una relación, sea una actividad, sea un gusto, sea un hobby, lo que esto sea. Pablo dice, tenemos que ser transformados para que podamos entender la voluntad de Dios y para que podamos cooperar con Él en el cumplimiento de esa voluntad. Primera de Corintios, por favor, capítulo 2. En el versículo 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios, a través de su Espíritu, nos lleva para que nosotros conozcamos su voluntad. Efesios 4, por favor, rápidamente. Efesios 4, verso 17. Hablando de la voluntad de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan como en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y tú puedes leer el resto y ver cómo se vive. Dios nos está diciendo, nosotros podemos entender lo que Dios quiere, nosotros podemos a través de su Espíritu Santo obedecer a lo que Dios quiere, y es una vida completamente radical a la gente que vive conforme a este siglo. La vida cristiana básicamente es una vida entonces que está puesta en el altar. Todos los días es subirnos al altar y cada día negarnos a nosotros mismos. Es cada día morir a nosotros mismos. Y morir a nosotros mismos significa básicamente ¿qué? Dejar de decidir aquello que a mí me agrada, aquello que yo quiero, aquellos que son mis planes, para abrazar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable a Dios y que es completa, íntegra, porque es la voluntad de Dios, no la mía. Necesitamos entonces considerar las misericordias de Dios.
porque nunca vamos a hacerlo al revés. Nunca te voy a decir, la vida cristiana no es no hagas esto, ni aquello, ni esto otro, ni esto, para que conozcas a Dios. No, la vida cristiana es conoces a Dios y entonces en respuesta a sus misericordias y a quien Dios es, vas a hacer esto. Hay una razón para hacerlo. Nunca va a ser una limitante o una obligación sin sentido. Es una respuesta. Por eso cuando hablamos del dar, por eso que ahorita que mencionamos el bautismo, todo tiene que ser consecuencia de quién es Dios y lo que Él ha hecho. No una imposición, no un mandato. Inclusive, amados, la adoración a Dios tiene que venir como respuesta, resultado de conocer a Dios. Podemos, es más, si imagínense, quitamos la letra de las alabanzas y dejamos la pura música. Podemos traer gente y va a estar con el ritmo. Está bien el ritmo, está bien la música. Pero lo que hacemos en la adoración es poner la letra que nos muestre quién es Dios. Porque solamente cuando conocemos quién es Dios, lo que Dios ha hecho es que podemos adorar genuinamente. Necesitamos entonces considerar las misericordias de Dios. Número 2, necesitamos recordar que la única respuesta racional a lo que Dios ha hecho es una entrega total. Cualquier cosa menos que una entrega total es irracional. Es ser malagradecido. Un Dios que se ha dado a sí mismo requiere una respuesta completa a Él. Número 3, recordar que nuestra mente tiene que ser transformada y no conformada. ¿Qué significa esto? Que cuando nos conformamos a este mundo, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a consumir lo mismo que este mundo consume. Y me refiero en términos de nuestra mente. 45 horas a la semana las paso escuchando conversaciones no necesariamente santas, pero paso ese tiempo en el trabajo. Ahora imagínense, salgo del trabajo y me voy y me pongo a ver las novelas. ¿Qué sería ahí buena en Blim? O en, no sé. Y me chuto hasta la hora que me acuesto novelas y películas churreras o me pongo a escuchar reggaetón, del diablo completamente, ¿no? Pero me pongo a escuchar reggaetón y me voy a acostar. ¿En qué momento voy a ser transformado? ¿En qué estoy invirtiendo para que mi vida sea transformada radicalmente a lo que este mundo cree, piensa y ofrece? Ahora sí, como dice la canción, el tiempo que te quede libre, hay que entregárselo al Señor. Necesitamos pasar tiempo con Él en su palabra, que decía en Efesios, la palabra de Dios more abundantemente en ustedes. ¿Viste cómo debemos hablarnos? Con cánticos espirituales, con salmos, hermano, el Señor. Imagínate, o sea, cómo debemos pasar tiempo asimilando, meditando en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios es, para que nuestra vida sea transformada. Tenemos entonces que ser transformados y no conformados. Y eso requiere otra vez que todo nuestro ser sea puesto en el altar. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a orar. Yo no sé si tu vida, tú puedas identificarla como una vida que está siendo consumida para el Señor. Si tu tiempo, si tus talentos, si los dones que Dios ha puesto en ti los estás usando para Él. Si puedes decir que estás colaborando para su voluntad, para sus propósitos. O si, siendo cristiano, sigues buscando aquello que a ti te agrada, aquello que tú deseas, aquello que para ti es importante. La invitación de Pablo es para que podamos conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. ¿Por qué no cerras tus ojos ahí en tu lugar y tomas un tiempo para hablar con el Señor? Si tú ya tienes tiempo caminando con Él, a lo mejor tú dices, mi vida la he estado entregando. Puedo decir como Pablo que la he derramado en libación, en ofrenda, en holocausto al Señor. Da gracias a Dios
para que siga transformando tu vida y que como Pablo puedas decir que la has corrido la carrera con paciencia, que has ganado la batalla de la fe. Pero si como yo te encuentras todavía luchando, es un buen momento para acercarte al Señor y decirle: Señor, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda. Necesito de tu Espíritu Santo y necesito también sabiduría, Señor, para ser un mayordomo fiel del tiempo, de la vida, de las capacidades que tú me has dado. Señor, que pueda realmente traerlas al altar, que pueda mantenerme allí cada día, Señor. Que las horas, los días, los años que me concedas de vida, los pueda consumir en tu voluntad, en tu servicio, en aquellas cosas que te agradan, Señor, que son buenas, que son agradables, aquellas que te dan honra y gloria a ti, Señor. Señor, queremos ser verdaderamente esos holocaustos que se consumen para tu gloria. Y que sin importar el lugar donde estemos, sin importar la actividad que estemos haciendo, que podamos hacerlo todo para tu gloria. Y que otros puedan ver, Señor, que tú eres digno de vivir nuestra vida para ti. Señor, que puedan acercarse y que puedan experimentar de estas múltiples misericordias que tú has derramado en nosotros. Que otros también puedan saborear tu gracia, que puedan ser cautivados, Señor, por tu amor y que puedan vivir su vida todos los días como un holocausto, Señor, solo para ti. Bendice a tu pueblo, bendice, Señor, a cada una de estas familias. Te pedimos para que durante la semana sea un tiempo, Señor, de acercarnos a ti, de disfrutar de tu presencia. El tiempo en la palabra, el tiempo mientras meditamos en ella, mientras, Señor, te servimos, que sea verdaderamente un deleite en nosotros. Que aprendamos a saborear tu presencia, tu amor. Señor, que no sea una carga, una imposición, un mandato, sino todo un deleite. Que podamos decir como el salmista, Señor, que a tu diestra hay delicias, Señor. Es algo deleitoso estar en tu presencia. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternal.org.